Bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Yo creo que vamos a pasar un rato magnífico. Bueno, yo siempre lo paso, lo mío no tiene mérito porque esto es una de las actividades que más disfruto por la diversidad de temas y cada vez es especial. Y hoy es particularmente especial. Es fruto de una casualidad. Yo a Margarita, os les voy a presentar Margarita García Carrión, muchos de ustedes la conocen, muchos de ustedes la conocen mejor que yo. Ella es especialista en ginecología, trabaja en Jaén, en Alcalá la Real, y me consta que es muy querida por sus pacientes porque resulta que es la ginecóloga de una chica que tengo yo en el departamento, que es de Alcalá. Y dice, uy, si es la ginecóloga de Alcalá. Bien, aparte de ser clínica, tiene muy claro que los pacientes necesitan más de nosotros, que simplemente la atención clínica muchas veces se queda corta y que nuestra presión asistencial, nuestro día a día, pues no nos permite empatizar con esas necesidades, no nos permite dar respuesta a esas necesidades. Y ella, junto con una amiga patóloga, pensaron que podían trabajar para llegar más allá. Y fruto de ese trabajo salió este libro del que les van a contar. Un libro que habla de poesía, que habla de fotografía, de pintura, de música y fundamentalmente que habla de que cuando hablamos de cáncer no todo es feo, no todo es triste, no todo es negro, sino que también es una puerta a la esperanza, a aprender a disfrutar la vida día a día y a saborear las cosas tomándonos el tiempo que necesitan. Y eso, pues sus pacientes lo agradecen y de hecho ha tenido un eco tremendo. Tanto es así que a mí me gusta bajarme ahí para oír con ustedes y no sé si voy a poder bajarme, me voy a tener que quedar aquí oyéndola. Son todos ustedes bienvenidos, espero que disfruten tanto como yo y muchísimas gracias a Margarita por encontrar el tiempo para venir desde Jaén y dedicarnos este rato. Gracias, cuando quieras. Buenas tardes, agradeceros. Buenas tardes, agradecer a todos los asistentes la presencia esta tarde aquí en este entorno tan maravilloso y muchísimas gracias a la profesora Aurora Bueno que en cuanto conoció el proyecto pues ha sido una adalid para que este acto de la tarde pueda tener lugar. La charla la he enfocado con distintos puntos de vista de lo que es la repercusión de la enfermedad a través de las expresiones en la literatura y en la poesía de un diagnóstico, sobre todo con un diagnóstico que tiene a veces un compromiso de riesgo vital. Quería empezar con una frase que dice: cada día, cada momento, hay una capacidad de muerte, pero para cada día y para cada momento hay una capacidad de gozo. Hablaremos del tránsito de la enfermedad, del aprendizaje que supone para uno mismo el tener un diagnóstico impactante y llegaremos a una serie de conclusiones. Pero lo primero que quiero decir es que el poder del arte va mucho más allá de la capacidad que tenemos de atraernos, alegrarnos o entristecernos y puede hacer que personas con realidades diferentes se sientan parte de algo mucho más grande. Hay una frase que también me gusta mucho que es decir, mi universo lo forma las personas que han leído los mismos libros que yo, porque hay una imaginación de común y hay unas vivencias que podemos todos compartir, porque la enfermedad no está solo en el paciente, está en el entorno, está en la familia, tiene repercusiones sociales, laborales, de alegría, de crianza, de perspectiva, de cuidado de los mayores, de cuidado de los que vienen debajo. Y porque el cáncer de mama, que aunque afecta a un 1% de los varones, ocupa la mayor incidencia está en las pacientes femeninas, tiene unas cargas de cuidado tremendas porque la mujer arrastra mucho el entorno familiar, la coordinación del entorno familiar. Y además eso le hace también que en esa sensación que tiene impactante del cuidado a los demás, que se sobreponga la enfermedad y parezca que no pasa nada, que tiene un cáncer pero tiene que estar ahí y tiene que hacer el cuidado, la atención y el acompañamiento de todo lo demás.
La ciencia y el arte, que pueden ser cosas muy diferentes, son también próximas. Y la práctica de la medicina debe de ser un arte basado en la ciencia. Y la medicina, estudiada como ciencia, debe de ser ejercida como arte y como sensibilidad. El médico se tiene que acercar al mundo de las humanidades, integrarlo en la ciencia y en el hacer de cada día con cada uno de nuestros pacientes, despertando la sensibilidad recíproca del paciente que tienes delante con la tuya propia, que es necesaria para acompañar tanto el proceso de enfermedad más allá de lo que la ciencia y la tecnología nos dan, del diagnóstico, del tratamiento y del correr de pasillos que vamos a someter a nuestras pacientes en el momento que les soltamos un diagnóstico, que irán de un departamento a otro en función de los comités, exploraciones y tratamientos. La poesía como herramienta. La palabra puede curar, la palabra acompaña, la palabra nos hace entender lo que nos pasa y la palabra nos da herramientas para comprender la tecnología, esbozar el camino que hemos de seguir y para estar ahí. El poeta utiliza la palabra con multitud de percepciones distintas y cuando conoces la palabra y la aplicas en el momento adecuado, a veces con muy pocas palabras das un mensaje que es muy válido y un mensaje que la persona que recibe el diagnóstico se lleva a casa. Y a veces el poeta o la imaginación del poeta o lo que la palabra del poeta nos dice es la herramienta capaz de destruir los monstruos que nos dan el miedo y la ansiedad a lo que nos espera, al desconocimiento de lo que supone un diagnóstico en nuestra vida. Es conocido que el lenguaje poético activa zonas cerebrales y una de las figuras retóricas más importantes a nivel cognitivo del frontal izquierdo es el oxímoron, donde palabras distintas con realidades diferentes, al juntarlas, forman una nueva realidad individual que nos transporta. Los estudios de cerebro y conocimiento del País Vasco van mucho incidiendo en esta zona de experimentación y de estudio de la función cerebral. En palabras del doctor Martín, cada vez se trata mejor el cáncer, pero peor a los pacientes con cáncer. Una paciente me relataba que en un hospital muy grande, cada vez que llegaba le ponían una pulserita con un código de barras y cuando pasaba por las distintas salas, análisis, tratamiento, quimioterapia, todo el personal sanitario verificaba su identidad a través del código de barras, pero que ella era un código de barras, no era la paciente, no era su nombre. Necesitamos, además, valorar a la enfermedad y al paciente desde un punto de vista holístico, una visión de conjunto de un sistema complejo, porque la enfermedad es distinta según el paciente que la soporta y porque la enfermedad tiene unas consecuencias diferentes, porque cada uno de nosotros lleva una mochila de sentimientos, una mochila de personalidad y una mochila de entereza, de desesperación, de energía o de herramientas, un nivel cultural, un nivel económico y un nivel de entorno social, pareja, no pareja, hijos, no hijos, cuidados, no cuidados, soledad, trabajo con una capacidad económica o un trabajo en el que no puedes afrontar tu situación de enfermedad. Y cuando vemos a una persona delante de nosotros, automáticamente cuando le da el diagnóstico, yo en realidad pienso, cuando esta persona salga de la consulta, ¿qué se encuentra? ¿Qué tiene después? ¿Cuántos palos del sombraje se le caen cuando salga de la consulta? Por otra parte, el concepto de humanidades y salud tiene dos vertientes. Tenemos la perspectiva sumativa, donde nos ocupamos de complementar con las herramientas que conocemos y que nos gustan, cada uno la suya, la pintura, la música, la poesía, la narrativa, y aporta una bondad a la ciencia médica. Pero habría que hacer una revolución que sería la perspectiva integradora, que sería aspirar a reformular los conocimientos, los fines y los problemas de la propia medicina desde una comprensión de lo que significa ser humano. Ahora mismo hay una serie de corrientes filosóficas que inician una conversación con la medicina. Tenemos los nuevos humanismos, el transhumanismo y los nuevos materialismos, donde la cibernética y la biología, con la biología molecular y la genética, están dando una nueva concepción al humano.
El concepto de salud en todos estos años ha variado. La OMS nos dice que la salud es una definición muy conocida, es un estado del completo bienestar físico, mental y social, y no es solamente la ausencia de afección o enfermedad. Y desde 1985 la salud es uno de los derechos humanos fundamentales. Pero hay nuevos conceptos en salud. Tenemos la salud global, que lo que intenta es formar, investigar y actuar respecto a problemas determinantes y soluciones de carácter transnacional que superan las fronteras. Y todo esto empezamos a intuirlo con todos los movimientos de la OMS y que todos hemos tenido la capacidad de apreciar en las pandemias que tenemos. Pero hay otro nuevo concepto de salud, una sola salud, que es la relación entre la salud de las personas, los animales y el planeta, donde en el concepto de salud, de entorno y de curación tenemos que incluir el medio ambiente. Y esto tiene que ir transformando la sanidad tal y como la entendemos y tal y como la practicamos, sin despreciar en ningún caso los avances de la tecnología, de la farmacología, de la genética, de las nuevas técnicas quirúrgicas, de los robots quirúrgicos, pero no podemos eludir la persona que padece la enfermedad, el entorno que ha de trabajar con la persona y el entorno que rodea familiarmente o laboralmente al paciente. Una frase de José Luis Borges: me considero esencialmente un lector. Como sabían ustedes, me he atrevido a escribir, pero creo que lo que he leído es mucho más importante que lo que he escrito, pues uno lee lo que quiere, pero no escribe lo que quisiera, sino lo que puede. La herramienta de la lectura y el uso de la palabra nos lleva a campos imaginativos y nos puede acompañar y darle voz a sentimientos que nosotros no sabemos reconocer cuando estamos ofuscados, cuando tenemos miedo, cuando tenemos ansiedad o cuando desconocemos el terreno que vamos a empezar a pisar. En toda esta filosofía aparece la necesidad de leer a veces de forma compulsiva lo que han escrito personas que padecen la enfermedad, que han hecho el tránsito por la enfermedad. Y a raíz de todas estas lecturas surge, con una amiga, Laia, como ha contado Aurora, la idea de hacer un libro herramienta para las mujeres, dándole voz a la búsqueda de los sentimientos. Me voy a detener un poco en lo que significa un diagnóstico. El diagnóstico llegamos a él por una conclusión de signos y síntomas, a veces con una somera exploración y otras veces con muchísimas pruebas que conllevan también un camino laborioso para el paciente. TAC, resonancia, punciones, biopsias, mamografía, ecografía, analítica, donde pasan de un departamento a otro porque van a radiología, a oncología, a ginecología, a cirugía, y el paciente va perdido. Y hay que darle con un lenguaje concreto y conciso y en palabras que puedan entender dónde van a hacer un traspaso. Y es un espacio de trabajo compartido. Y debemos coordinarnos todas las personas que intervenimos en un diagnóstico para hacérselo más fácil al paciente. Y es el fundamento de la estrategia terapéutica, porque cuando tenemos un diagnóstico vamos a dar una hoja de ruta. Por sí mismo, el diagnóstico es un hecho disruptivo. Tú te puedes quedar bloqueado y automáticamente vas a reconocer en tu diagnóstico los parámetros sociales que reflejan lo que te están diciendo que tienes. Y además produce un colapso identitario. La narrativa, estas son palabras de María Messé Marsal, la narrativa asociada a la propia vida antes del diagnóstico es voz revolucionada por fantasías culturales sobre la enfermedad y por el discurso científico y médico que soterradamente pasa a estructurar la experiencia corporal de la persona. Cuando yo a veces le digo a un paciente que tiene un cáncer de mama, la paciente automáticamente te dice: ¿se me va a caer el pelo? ¿Por qué? Porque asocia el diagnóstico a una figura que reconoce por la calle, a una figura de una mujer con su pañuelo, con un gorro, a la figura de la gente que ve por los hospitales cuando va a otras circunstancias. El diagnóstico tendrá un efecto sobre el cuerpo diagnosticado y sobre las personas que le rodean. El diagnóstico tiene que ser también holístico y tenemos que ver la situación en la que esa paciente se desplaza o se mueve o vive. El bloqueo puede hacer que cualquier hecho de lo cotidiano sea paralizante
y mucho más en la actividad creativa. Porque hay una integración del diagnóstico en el miedo frente a la ansiedad, como terror a lo desconocido que nos acecha. El miedo y la ansiedad tienen una diferencia. El miedo tiene una palabra. Tenemos miedo al cáncer de mama. Y cuando hablo del cáncer de mama podríamos generalizar a otro tipo de cánceres o a otro tipo de enfermedades. Pero la ansiedad no tiene palabra. Es algo desconocido que me va a pasar en ese momento porque me desconcierta y porque me ha puesto en un territorio que se mueve, en una arena movediza donde no sé dónde está el final y dónde está el camino que tengo que recorrer. Con el equipo haremos el tratamiento físico y con el paciente tenemos que hacer un tratamiento de las emociones. El arte lo podemos considerar como una espléndida herramienta para expresar emociones. Este panel que tenéis de burbujas de color con distintas emociones es una fotografía que hice en el Museo Guggenheim, donde a la salida de las exposiciones están estos paneles interactivos y puedes seleccionar obras de arte. Y seleccionas una obra de arte que has visto a lo mejor en la sala y después pulsas. En función de los que pulsan en esa obra de arte, las burbujas de color van haciendo mayor tamaño, menor tamaño, y es una pantalla interactiva. Resulta que la misma obra de arte, cada uno lo valora de una forma distinta. Al que le produce la calma, a otro le produce nerviosismo. Al que le produce belleza, a otro le distorsiona. Por eso el sentimiento no es común, aunque el proceso de enfermedad sea el mismo, porque cada uno de nosotros va con una personalidad y va con una historia vital previa. La palabra. El poder de la palabra como herramienta para crear una realidad que nos sea favorable. Y solo hay que poner palabras al caos confuso de nuestras emociones para que la magia del universo se inicie. Y si nosotros reconocemos con palabras algo, podemos nombrar lo que nos pasa, vamos a poder empezar a poner o a tocar los pies en el suelo de una manera mucho más efectiva. Las pasiones. El cuerpo diagnosticado tiene pasiones y hablamos de pasiones tristes y de pasiones alegres. Las tenéis descritas en la pantalla, pero por nombrar algunas puede ser el miedo, el terror, la culpa. ¿Esto por qué me pasa a mí? ¿Qué hice yo mal? Yo fumé, hice cosas no adecuadas, no fui a tiempo a hacerme las revisiones, la incertidumbre. Reprimida en la imagen institucionalizada de la enferma ideal con cáncer de mama. Porque además le decimos, si tú vas a poder, si tú eres fuerte, si tú con esto puedes. Y la responsabilizamos que además coja la batuta de su propia enfermedad y no le permitimos que se hunda, que llora, que se desplace. Pero además conviven con las pasiones alegres, porque hay un deseo a la libertad, hay un deseo de vivir y hay un deseo, sobre todo en el caso de la mujer, a que el entorno familiar, el que le precede y el que le antecede, que vayan más allá de ella misma. Y eso le da una connotación muy importante a la cáncer de mama. Para entender las contradicciones y las emociones hay que aceptarlas y debemos dar lugar a que cada una tenga su espacio dentro de nosotros, porque si las reprimimos al final hacemos bola, acentuamos el miedo y generamos más ansiedad. La escritura puede dirigirse a la reparación del trauma posquirúrgico y la vuelta a cierta calma emocional a través del ejercicio de la resignificación. No todo el mundo puede escribir, pero casi todo el mundo puede leer. Pero además es un ejercicio muy bueno de decir, si estás angustiada esta tarde, coge un papel y escribe las palabras que te salgan. Quiero correr, quiero desaparecer, quiero dormir hasta que esto pase o quiero luchar. Cada uno va a escribir la palabra que necesite o la que le sale, que a lo mejor no es la que necesite. La poesía como herramienta. Antes de pasar al libro que hemos confeccionado, quería mostraros algunos de los libros de poetas, tanto femeninos como masculinos, que hemos utilizado en este devenir de profundizar en la palabra, en el pensamiento y en las emociones. Iremos hablando de algunos de ellos. Desmorir, de Anne Boyer, Los diarios del cáncer, de Audre Lorde, Rao de Cos, María Mercè Marçal, Un año y 3 meses, de Luis García Montero,
y Animal de bosque de Joan Margarit. Haré un breve comentario de algunos de ellos, porque el poder del arte, vuelvo a repetir, va mucho más allá de la capacidad de abstraernos, alegrarnos o entristecernos, y puede hacer que personas con realidades diferentes se sienten parte de algo mucho más grande. Esta frase la pongo varias veces en las presentaciones porque nos lo tenemos que creer, porque tenemos que crear un mundo imaginativo común, un mundo de cercanía común y un mundo de ternura común. Diagnóstico, trauma y escritura. La palabra como respuesta creativa al cáncer de mama. Estos son unos estudios de Sara Torres, filóloga, y que ha participado en el libro que hemos confeccionado sobre los escritos de María Mercè Marçal. María Mercè Marçal, catalana, escritora, una mujer muy potente, metida en muchas luchas, se le diagnostica un cáncer de mama. Y una de las poetas más conocidas de su generación, entre las obras que destacamos tiene Lengua abolida, Desglas y Rao de Cos, que se publica de forma póstuma. Bueno, estas son algunas de las obras e imágenes de María Mercè Marçal. Ella establece una correspondencia escrita con Paul Gauguin y le escribe. Y es el primer reconocimiento que hace de la enfermedad en su escritura, porque los escritores que tienen diagnósticos con riesgo vital, en su bloqueo muchas veces detienen su proceso creativo. Ella escribe: estimado Jean-Paul, ya hace 10 días que pasé por la sala de operaciones y por más que el destino físico de las antiguas Amazonas por el momento me ha sido ahorrado, el diagnóstico no deja de ser grave, aunque el hecho de que haya sido relativamente precoz y la rapidez de la intervención quirúrgica me ofrece, eso parece, muchas posibilidades de curarme incluso totalmente. A partir de este comunicado en la correspondencia hay un silencio tremendo por el hecho disruptivo del diagnóstico. Y ella se plantea, ¿cómo eliminar aquello por lo que se merma la capacidad de vivir plenamente? El milagro de estar viva aquí. En una primera fase, cuando empieza a escribir, traspasa su imaginación al mundo del crucificado. Este poema está en catalán, no está traducido, pero lo tengo por aquí escrito para deciros realmente que no cambie yo las palabras. Cuerpo mío, ¿qué me dices? Como un crucificado, hablas por la boca de la herida que no quiere encorar, hasta cerrarse en la mudez, inarticulada, palabra viva. Empieza a hablar de la enfermedad y empieza a escribir un verso que le da muchas vueltas. Y en una primera fase, el verso tiene una anotación sobre la culpa y escribe: hoy es el tercer día que vivo con la muerte enganchada, agarrada al lado derecho. Hace 3 o 4 meses, quizás 5, ya con el terror de las primeras pruebas que aparentemente me tranquilizaron, empecé un poema, solo un verso. El verso es el siguiente: incubo el huevo minúsculo de la muerte a ras de pecho bajo la axila. Pasa el tiempo y vuelve a reflexionar sobre ese verso inconcluso que quedó y escribe: ahora tengo tendencia a cambiarlo un poco. La vida, ya no es mi culpa, es la vida, porque la vida es así. La vida incuba el huevo minúsculo de la muerte en mi pecho, en mi axila. Pero no sé seguir en verso. Me imagino que de este minúsculo huevo debe de surgir un pájaro de alas inmensas, de luz y de sombra, que lo enterrará todo. Sé que pase lo que pase, he empezado a pasar para la muerte. No sé tampoco cómo posar, no tengo modelos al alcance. Si tengo suerte, el retrato quedará inacabado durante un tiempo. ¿Cuánto? Estos días han sido muy extraños. La palabra es banal, pero no sé cómo sustituirla. Estuvieron precedidos por el terror. Al final, y cuando ha integrado el diagnóstico en su vida, encuentra que del miedo a la culpa puede pasar al deseo y al amor. Y eso es el primer signo vital de que empieza una lucha para revivir. Hace este poema en la que habla del deseo y el amor. Una vez en la cama, todo el terror se transformó en deseo, un deseo de intensidad milagrosa, maravillosa, después de 12 años. Ahora, además,
un deseo iluminado por el amor, o mejor dicho, es el deseo el que ilumina el amor. El agua que baña las piedras puede avivarlas todas, pero solo el diamante brilla incluso cuando el agua no la baña, cuando ésta se evapora. Lo escribe en el 2014. La palabra pasión y paciente vienen de la misma raíz latina y parece que tienen una connotación de pasividad. Pero los nuevos materialismos y María Mercé Marçal buscan el agente pasivo del paciente. A pesar de su etimología, nos dice Sara Torres, la palabra pasión parece tener una dimensión activa, creadora, que tiende a expresarse cuando lo hace fuera de la medida preestablecida y por lo que necesita un lugar en el lenguaje. Y es la palabra la que nos da las herramientas. Os voy a leer ya el verso que inició, que le dio tantas vueltas, cómo queda en el poema, que es uno de los poemas más bellos que se han escrito del cáncer de mama. Incubaba el huevo de la muerte blanca bajo la axila, pegado al pecho y ciegamente amamantaba la sombra del ala de la noche. No llores por mí, madre, al rayar el alba, no llores por mí, madre, llora conmigo. Estallaba la rosa monstruosa botón de hielo donde se hace el grito, madre, no llores por mí, madre, no llores por mí, madre, llora conmigo. Que tu llanto trece con el mío la red bajo mis pies vacilantes en el trapecio donde me contorsiono, cogida de la mano del espanto de la sombra. Como la voz del castrado que se eleva hasta el exceso de la carencia, desde la pérdida que sangra en el canto cristalino como un manantial, el manantial primero, madre. Aquí, en la última estrofa, la figura del castrado, con la voz que se eleva, es la figura que supera los miedos, que va más allá y que trasciende en la vida. Joan Margarit. Joan Margarit es un arquitecto, un poeta premiado, tiene multitud de premios nacionales, premios Cervantes, y él se dedica al cálculo de estructuras. Pero es un gran poeta. Ha vivido con la enfermedad y con el sentimiento porque tuvo una hija con una enfermedad rara que perdió a los 30 años y a la cual le dedicó muchos poemas. Le diagnostican una leucemia y Joan Margarit se retira y hace como el animal en el bosque, se retira al silencio de su intimidad y nos da o nos regala una obra que también se publica de forma posterior a su fallecimiento, que es Animal de bosque, que es una obra preciosa. Utiliza como metáfora la imagen del animal enfermo que se esconde en el bosque para morir en soledad. Y además nos transmite que la muerte es una construcción de los humanos, que en la naturaleza la muerte existe, pero es un recambio porque viene el siguiente de la especie. Cuando el final de la vida resulta inevitable, domina en él el deseo de encerrarse en el bosque de su propia intimidad para poner distancia a los ruidos y elegir las cosas importantes que han formado el verdadero destino. En una conversación los días antes de morir con Luis García Montero, esto es una anécdota que nos cuenta él, le dijo: me refugié con las 3-4 cosas importantes de mi vida, que fueron, o han sido, mi mujer, mis hijos, la amistad íntima y la poesía. Son fragmentos de poemas de Animal de bosque. Para dar también, iré poniendo arriba algunos de los sentimientos que expresan. En este caso, soledad y silencio. Estoy siempre callado por más que hable y lo haga con respeto y suavidad. Mi propia voz me aísla en mi interior. Desaparezco para no escuchar. Sin saber qué es el tiempo, tampoco a qué es debido. Lo escucho mientras cruza este silencio al que mi propia voz también protege. Tiene varios poemas en los que también habla de la palabra y la poesía. Estos son fragmentos. El primer fragmento del poema que se llama Claro y difícil. Siempre necesitamos poder abrir alguna puerta. El poema es la llave que el lector lleva en sus ojos. Y en el poema que da lugar al título del libro, nos dice: voy conociendo cada vez mejor ese bosque interior donde uno acaba solo con un convencimiento. Nada ennoblece como comprender. Porque la poesía es para quien la escribe aprender a escribirse a sí mismo y para quien la lee aprender a leerse. La poesía nos da herramientas porque nos da la voz a los sentimientos que a veces no encontramos. Luis García Montero vivió la enfermedad de Almudena en una intensidad tremenda en el cuidado de Almudena.
son 13 meses desde el diagnóstico al fallecimiento. Y él nos dice que en el conocimiento no se puede separar la ciencia de las humanidades y que la poesía es un diálogo, en este caso un diálogo con la vida, aunque la vida en ese momento sea la enfermedad. Y estuvo en la presentación del libro en Baeza y nos regaló unas frases preciosas y nos dijo que se puede aprender a convivir con los cuidados y se puede aprender a convivir con la tristeza. Y en el cuidado hay que tomar conciencia de lo que se quiere y lo que está en juego, que es insustituible. Un poema de este libro, 1 año y 3 meses. El amor. No me atrevo a decir que esto no es un poema, pero la muerte ahora, lo confieso, no es un asunto literario. Me rodea lo mismo que un desorden, lo mismo que la sombra que me sigue por esta calle solitaria, la calle que soy yo. Lo confieso y digo la verdad. Por más que me repito y murmuro, tal vez, la pierdo poco a poco, aunque la quiera paso a paso y la cuide si hablo con la luz, para que esté conmigo, para que no desaparezca, para que nadie diga ya nada puede hacerse, para luchar por la vida. No es lo mismo un misterio que un secreto, pero los dos se mezclan. Lo han aprendido ahora nuestras conversaciones contenidas. Qué difícil andar con pies descalzos y miedo a lo que corta. Qué difícil saber lo que se esconde en esta caracola, orillas del mar, dejarnos soñar. Él nos confesó que el año y 3 meses que vivió con Almudena fueron los meses de mayor momento amoroso y de mayor intensidad. Termina el último poema, es largo, he señalado también unos fragmentos. Como en las narraciones de la lluvia o los cuadernos de bitácora, tuvo la enfermedad sus argumentos. Comprendí el argumento de esta historia en La noche estrellada, una historia de amor, este año y 3 meses, estos días finales que ya son ahora recordados los más felices de mi vida. La enfermedad nos hace cambiar las prioridades y nos puede enriquecer. Audre Lorde. Negra, activista, americana. No me siento con ganas de ser fuerte, pero ¿acaso tengo opción? Duele cuando incluso mis hermanas me miran en la calle con ojos fríos y silenciosos. En febrero de 1980 nos dice: hoy cumplo 46 años de vida y estoy muy feliz de estar viva, muy contenta y muy feliz. El miedo, el dolor y la desesperación no desaparecen, solo que cada vez se hacen menos importantes, porque vamos a relativizar muchísimas cosas y el orden de prioridades de la enfermedad nos da llegar realmente a lo esencial a poco que nos escuchemos y sabemos que es lo que queremos en el tiempo que ya no es infinito el que nos queda, que es el tiempo de aquí, de ahora y de un poco más. Hizo muchísimo por las mujeres, hizo muchísimo por la lucha y hizo muchísimo por visibilizar el cáncer de mama. Ella, todo esto son fragmentos de sus textos, ¿vale? Cada mujer responde a la crisis que trae a su vida el cáncer de mama a partir de un esquema general, que es el diseño de quién ella es y cómo ha vivido su vida. Soy una mujer que tuvo una mastectomía y que cree que nuestros sentimientos necesitan voz para ser reconocidos, respetados y útiles. Nunca hubiera elegido este camino, pero estoy muy contenta de ser quien soy, aquí. La amputación. Mentiría si no hablar también de la pérdida. Cualquier amputación es una realidad física y psíquica que debe de ser integrada en un nuevo sentido del yo. La ausencia de mi pecho es una tristeza recurrente, pero ciertamente no es algo que domine mi vida. Lo extraño, a veces agudamente. El miedo. A veces el miedo me acecha como otro tumor maligno, restando energía, poder y atención a mi trabajo. Vivir atravesada por el miedo me está enseñando a trascenderlo y en proceso aprendo a convertir la furia contra mis propias limitaciones en una energía más creativa. Del miedo y de la lucha se trasciende a la creatividad y a la creatividad que genera y a los ejemplos que nos dan muchas personas que tienen enfermedades importantes, enfermedades con riesgo vital, enfermedades que suponen un cambio corpóreo, enfermedades que significan amputaciones, enfermedades que tienen un cambio del esquema general. Anne Boyer sufre un cáncer de mama con 40 años, 40-41, tiene una hija pequeña. Y una vez que le dan el diagnóstico, dice:
una persona que recibe un diagnóstico se ve liberada de lo que una vez pensó que era. Porque al darte el diagnóstico, esa pesadilla que está acechando detrás de nosotros se hace realidad presente. Y en el momento que se hace una realidad presente, lo interiorizas dentro de ti, porque quizá todos lo han imaginado. Y si no lo han imaginado, lo han vivido en gente del entorno inmediato. Y ella dice, claro, el cáncer de mama no ocupa un órgano vital, se puede vivir perfectamente sin la mama, no tiene una función importante. Su función, aparte de la lactancia y la procreación de la especie, tiene ahora mismo más un elemento constitucional del esquema femenino que la sociedad implanta en las mujeres y además se rebela contra esa forma de entender el cuerpo femenino. Y ella dice, que te digan que estás enferma de manera irrefutable es darse de bruces contra la dureza del lenguaje. Ahora no tienes una solución para un problema, ahora tienes un nombre específico para una vida que se parte en dos. Caemos enfermos y nuestra enfermedad cae en manos de la ciencia. Nos diluimos en la ciencia, nos diluimos en la técnica, en los pasillos de hospital y en los saltos de tratamiento, en la hoja de ruta que a cada uno de los pacientes se le da. Y expresa que el cáncer llega como una oleada de expertos y tecnología especializada. Despiertos, nos pasamos el día intentando aprender a respirar a través de gráficos de barras con la cabeza llena de universos estadísticos y curvas de supervivencia, con los ojos empañados y el cuerpo postrado ante las matemáticas. Las matemáticas, la tecnología y el formar parte de los estudios hacen perder la identidad a las pacientes. Y también nos dice, a veces dar a una persona una palabra con la que nombrar su sufrimiento es el único tratamiento disponible. José Luis Borges también sale de forma reiterada porque es importante leer, porque en la lectura vamos a encontrar muchas cosas que nos van a acompañar y que nos van a descubrir también quiénes somos nosotros mismos. Para concluir un poco esta parte de la charla, deciros que el diagnóstico pues, que genera de entrada un miedo paralizante y que detiene la imaginación creativa, nos paraliza. Y que el discurso de la enfermedad monopoliza el sentido y el significado de las pacientes y además las lleva a un campo de soledad. Muchas veces no sabemos acompañar, no estamos educados en acompañar la enfermedad o cualquier otro tipo de sufrimiento. Incluso nos escudamos. Estará cansada, le han dado la quimio, no tendrá ganas de hablar, no sé qué decirle. Incluso cuando a un paciente le preguntas ¿cómo estás? Cuando se lo preguntas a una persona que te encuentras por la calle, pues te dice bien, contenta, feliz, cansada, trabajada. Pero cuando tú le preguntas a una persona enferma ¿cómo estás? La persona enferma en ese momento, o no enferma, porque a lo mejor no está enferma aunque tiene un diagnóstico, parece que tiene la obligación de contarle lo que está haciendo, si viene de la quimio, si la han operado, si no la han operado, si le han dado el alta, si ya está haciendo controles en salud, si ya le han dicho que tiene los 5 años para adquirir periodo libre de enfermedad y decir que está sanada. Sí, la simple palabra de estar vuelca toda la emoción al proceso de enfermedad y de salud. Y la escritura y la palabra son un medio de recuperar la capacidad de narración sobre la propia vida, de reescribir nuestro pasado, de encontrar el presente y de tener herramientas para imaginar un futuro que ha cambiado en sus perspectivas desde el momento que sabemos que somos pacientes y tenemos un diagnóstico. Y el trabajo de escritores y pensadores que han vivido el cáncer de mama u otro tipo de enfermedad puede ser un acompañamiento fundamental para entender lo que le está pasando a cada una de las personas y a que sus pasiones sean reconocidas y sean atendidas todas sus necesidades, no solamente las técnicas. De todo esto y la asistencia a los cursos de poesía de la Universidad de Banano de Antonio Machado de la UNIA, surge la idea por parte de Laia de hacer un libro para el cáncer de mama. Y recopilamos a una serie de artistas, tanto gráficos como poetas, como una persona querida para nosotros, que es John Salmón, que nos hace una obra de música que en el libro va en un código QR y que está también, es una pequeña obra para acompañar el proceso, y que cuando le comentamos la posibilidad de que haga una composición, nos da las gracias porque nos dice, tengo una sobrina de 35 años, sola, con 2 hijos con cáncer de mama, vive en otro estado porque él es americano, vive en Carolina del Norte, dice, y no sabíamos cómo acompañarla,
nos das la oportunidad de hacerlo. ¿Qué queremos con el libro? Acompañar en resistencia, superación, dolor, miedo, frustración, esperanza, experiencia, soledad, muerte, vida, tristeza, fortaleza, futuro, enfado, agradecimiento, resignación, lucidez, principio, fe, cambio, cáncer, tránsito. Pero lo que queremos es curar cuando se pueda, aliviar a menudo y acompañar y consolar siempre. Este es el título de la poesía, del poemario A ras de suelo, porque cuando tenemos el diagnóstico da igual donde estemos situados o posicionados, porque actualmente en ese mismo momento todo se queda detenido y yo voy a pie de calle, a lo inmediato, a lo prioritario, a lo vivencial. El libro consta de una primera parte técnica, un timeline con los hitos científicos y técnicos que han hecho que, gracias a Dios, el cáncer de mama haya mejorado enormemente sus tasas de supervivencia, que podemos hablar ya cercanas al 90%. Está ilustrado con una técnica de tinta y bambú que hacen Elisa García Sospedra y Carlos Redral, y después aparece la música en el código QR que he comentado. La imagen con los distintos pintores y 2 fotografías que consta el libro y la composición del elenco de poetas que han sido sumamente generosos para participar. Prácticamente todos los poetas que tenéis aquí o han sufrido el cáncer de forma directa o indirecta y han sido enormemente generosos para trasladar sus más profundas emociones para que sirvan de herramienta a otras personas, a mujeres y a pacientes con cáncer y a su entorno inmediato. Al final del libro hay unas páginas en blanco para que el paciente o la persona que lo lee o la persona que lo deja pueda transcribir parte de lo que siente, de lo que es o de lo que percibe. Sería escribir palabras, aquello que siente, ordenar y entender los sentimientos, ayudar a las personas que te rodean a entender emociones y a crear su propio universo y hacer también que el libro sea suyo, personalizarlo de alguna manera. Acto seguido, esta es la dedicatoria que tiene el libro para nuestras pacientes, mujeres y hombres cuya vida cruzó y cambió la nuestra. Quería daros las gracias por haberme escuchado y cuento con la colaboración de amigos que van a subir a leer algunas de las obras poéticas que tiene el libro. Creo que Miguel tiene mucha prisa y le vamos a dar la voz el primero, ¿de acuerdo? Luego, si queréis al final que haya algo de diálogo o queréis preguntar alguna cosa, pues por supuesto a vuestra disposición. Quizá, si tenemos tiempo y Aurora nos permite, al final de las lecturas podremos escuchar este poema que lo graba la persona que lo ha escrito y que oírla a ella con su voz, con su tono y con sus ritmos es impactante. Lloro todas las semanas, el amor. Lloro. Gracias. Hay quien no sabe de dónde vienes, ni por qué tanta alegría cierra tus ojos. No todos saben lo que se agrupa en tus abrazos, porque la vida te ha mirado y te ha pedido el nombre. Se te paró delante un día temprano y a deshora. Cuando flotabas en tu líquido milagro, ¿qué horas son estas, vida? Ahora sonríes. Ya saben las personas que no has sido. Toda la vida no vivida ya la vives y sabes el significado de arbitrario. Piensa que a donde voy,
es capaz de cerrar el duelo de la muerte de su madre por cáncer de mama cuando le pedimos la colaboración en este libro. Perdona. Piensa que a donde voy no sirve el cuánto, que voy a ser un ave a escasa altura, que sufriré y me llenará la vida que en el mundo os falta, que soy un corazón que aspira a ser su sangre. Piensa que voy a ser un Dios al que le ponen los deberes. ¿Los voy a hacer o no? Ya lo veremos. Me hace ilusión volar a ras de suelo. ¿Me vas a acompañar? ¿Me salvarás de una borrasca de diagnosis? No digas nada. No digas el futuro, o dilo, no me importa. Tan solo túmbate a mi lado. Te quiero convidar a un vuelo bajo. Gracias. Muchas gracias. Pues a continuación, remedios. Hola. Es un atrevimiento leer poesía en público, pero lo hago, este atrevimiento mío lo hago desde el posicionamiento de paciente de cáncer de mama. Es una poesía de Ana Mareini, El día de la mariposa. Corro, siempre lo hago, y pierdo el autobús corriendo. Llueve, mi cara se moja y mi corazón liberado de mí tiembla en las gotas de agua. Llego tarde, me pasa con frecuencia. Los chicos pidiendo cosas, el hombre exigiendo atención. Olvidada de mí, siento el temblor de mis piernas cruzando los larguísimos pasillos del hospital. Sala de espera. Angustia que sube a mi boca amarga. Me entretengo mientras hago la lista de la compra. Entran otras, salen y no miro sus caras. Me llaman. La respiración se para. En mi lugar entra un trozo de carne envasado al vacío. Oigo las palabras desde las profundidades de un océano, lejanas. Suenan encima de las algas, de los peces de colores que sonríen a mi alma. El diagnóstico es inapelable y no digo nada. Afirmo que he entendido. Y me premian con papeles y citas urgentes. Salgo a la calle, despacio, sin prisa, sabiendo que voy a llegar tarde. Tranquila y extrañada de mi lentitud, me ciego con el sol que ha secado los charcos. Me siento en un banco. El parque es tan verde como cualquier esperanza. La mariposa es grande, alas azules y negras que bailan en el aire. Esto es el final y es el principio. Espiral que envuelve los días que no he vivido. Hoy es mi día. Hoy no vuelvo a las carreras de las horas que me ahogan. Sin miedo a las agujas, pido un tatuaje. Interior de mi muñeca, una mariposa. Tomo mi tiempo, camino, noto el ardor de la piel allí donde las alas se agitan para elevar el vuelo. Batir hermoso que abre cielos para viajar. Un tiempo, solo mío, y aprender a volar. Hola a todos. Muchas gracias por permitirme asistir y colaborar en este acto. Y bueno, voy a leer dos poemas. El primero, uno es de Luis García Montero, el que ha citado antes Margarita, que se titula La verdad de las ficciones. La veo en el espejo mientras se arregla los cabellos.
como quien hace cola en la puerta de embarque, en busca de un destino. No sé lo que baraja su paciencia, ni lo que cabe en mi silencio. Me vigilan a mí los maniquíes, con su sombra de ojos y sus pelucas educadas, en el verbo buscar y en la razón del arte. Cabellos en el viento de la vida, tristezas rubias, pelirrojas, negras, ordenadas por la quimioterapia. ¿Eres tú?, le comento, y me sonríe. Ninguno de los dos, ninguno. Nunca habíamos sentido de este modo que existe la verdad de las ficciones. Nunca tuvieron las miradas tanto amor a la vida. Y otro poema que voy a leer es de Pedro J. Plaza, un escritor malagueño, joven, que va a llegar lejos, y se titula Cancerogonía. Empieza con una cita de Juan Gelman, que dice: «Todavía recojo azucenas que habrás dejado aquí, para que mire el doble rostro de tu amor, mecer tu cuna, lavar tus pañales, para que no me dejes nunca más». Y comienza su poema de esta manera: «Mi abuelo Salvador murió de cáncer, pero el cáncer no murió con mi abuelo, porque el cáncer, pienso, nunca muere, solo se transforma y se confunde en los lodazares del tiempo. El cáncer permaneció en la lágrima y en el luto de mi abuela Frasquita, en el recuerdo agónico e imborrable de la traqueotomía. El cáncer, callado, sobrevivió en la orfandad de mi madre y de mis tías y se reprodujo en los bultos que fueron sembrando sus senos, temor a temor, sarcoma por sarcoma, operación tras operación. El cáncer también acechaba en la amputación del pecho de Antoñica, la vecina, cambiándose la ropa delante de nosotros, y en la muerte amarilla e irrefrenable de nuestra amiga Dorothy, o en los maullidos fúnebres de sus gatos y en la soledad de quien la cuidó hasta el fin. El cáncer se llevó al padre de Andrés con paso lento, pero firme y constante, y lo apartó de su mujer y de sus libros, mas no pudo vencer a Diego, que arrancó su tumor de sí por encima del dolor y más allá del amor. El cáncer florecía en los pulmones de Julio, que nunca había fumado, y Julio huía de él entre poemas y conferencias. El cáncer envenenó la voz y la sangre de Lorenzo, que siempre había hecho deporte y que era joven, fuerte y sano. Y el cáncer puso a su madre y a su padre de rodillas ante los pies y la lengua incorrupta de San Antonio. El cáncer se ocultaba tras el animal de bosque de Margarita, entre la dulzura dañina de la carta de mi madre de Juan Gelman, o incluso bajo las coplas a la muerte de su padre de Manrique. Ni en la vida ni en la literatura el cáncer muere jamás. Me repito en silencio, solo nos transforma y nos confunde, pero no lo digo en alto, porque no es cierto, ya no es cierto, porque tú puedes, tú sí que puedes, porque vas a curarte de la enfermedad y del miedo. Hola, este es un poema de Anne Boyer. Una persona que recibe un diagnóstico se ve liberada de lo que una vez pensó que era. No seré yo quien lance la primera piedra. Solo quien no teme puede hablar de sus miedos. He tardado en comprender que es esa la causa por la que siempre me cuesta pronunciar su nombre o poner el mío junto al suyo en un papel en blanco. La lengua siempre se empeña en socorrer la herida. Así, mis dedos curiosos viajan una y otra vez hacia ese pequeño bulto con forma de esfera que se esconde en mi pecho y se me hace un mundo, se me acecha e inevitablemente se me cae encima. Solo quien conoce la amenaza sabe cómo afrontarla. Por eso, la tinta debe abandonar su silencio
y correr antes de que el miedo saque partido y me hunda en la incertidumbre que ya observé en otras mujeres. La mente siempre intenta encontrar calma en la mentira, aunque no nos quiera engañar y no lo consiga del todo. Que una nace con la sombra del fin de sus espaldas, que una crece sabiendo que el cáncer puede ser su sino, que todas sabemos que esos senos que quizá una vez dieron vida y otras tantas fueron gozo, también pueden ser fuente de angustia y pesar. Solo quien no teme puede poner nombre a sus miedos. Que lance la primera piedra la que esté libre de pecado. Y una mucho más optimista, y pienso que termina bien con tu magnífica conferencia, Margarita. Muchas gracias. 1000 amores. Soy valiente y mi pecho late fuerte. Entre penas y dolencias tengo suerte. Aunque tantas luchas duras he perdido, por encima de mis dudas he vencido. Hoy comparto con vosotros un secreto. Tengo cáncer, más que nada es un reto. Es un reto que de veras me demuestra que el tiempo solo suma lo que resta. Que morirme demasiado no importa, pues la vida ni es larga ni es corta. Y que todo lo que siempre he querido es ser lo que sí y no he sido. Según dicen los mejores de los buenos, más obtiene quien no teme temer menos. Según dicen de los buenos los mejores, de un cáncer siempre nacen 1000 amores. Se llama El diagnóstico y su autora es Margarita García Carriazo, la conferenciante. El diagnóstico. Leo el diagnóstico y el silencio es mayor que la sombra que cruza al alba mi despertar. La noticia vuela como pájaros descoloridos, como lluvia sin agua por mañanas sin esquinas y calles sin aceras. Es como un mar que encrespa sus olas, escupe su espuma y me moja hasta el alma. Se me caen las cosas de las manos y de los bolsillos, la memoria. Voy de un dolor a otro mientras camino por Granada. La gente me mira en espejo, porque no me ven, me soslayan. Sus silencios se comen mi miedo. Estoy aquí y reivindico desde mi propia frontera el país de mi pecho. Mirad, Miguel se tenía que ir y había un poema también que él tenía asignado y lo voy a leer porque es muy hermoso. Y no sé cuánto tiempo disponemos, Aurora, porque tenemos también un audio, como había dicho al principio, pero este es que no me resisto a no leerlo. Tríptico de cáncer. Mi padre tiene un tumor y le duele vernoslo la mirada a cada instante y le duele vérselo en secreto como un vértigo inamovible. Mi padre tiene un tumor. No todos los versos saben a poesía, y quisiera decirle lo mucho que lo necesito y repetírselo sin pudor como eco de luz, pero a veces la voluntad no es compañera suficiente y las palabras se pliegan, enmudecen si las busca, y nada se pronuncia al escarbar en el graznido. Tan solo espero que sepa leer el amor en mis ojos cada vez que las palabras agonicen como animales flechados por el miedo. El miedo es un profeta absurdo.
En todos habita o asoma, excepto en sí mismo, siempre ausente. Se expande huyendo hacia nosotros, de un cuerpo a otro vacío de espejos. Mi padre tiene un tumor y yo no. Su dolor no es mi dolor, pero nada nos distingue. Mi padre tiene un tumor y aun escribiéndolo lo lleva consigo, lo remolca dentro del poema y fuera de él. De nada sirve sacralizar al poeta. Renuncio a mí mismo para volverme aire, mitad ala, mitad vértigo, soy. Trato de encontrarle un propósito al viento, solo quien ha volado lo sabe, y en su búsqueda me hundo con la rapidez del sueño. Mi padre tiene vértigos que no le impiden volar. Lleva consigo un tumor, pero también un rosario de ventanas donde apoyar nostalgia y anhelo. Observo el miedo con los ojos del miedo, a Dédalo y a Ícaro sobrevolando su íntimo paisaje de ruina, y junto a ellos también puedo ver a mi padre educando mis alas. Sus alas dentro de mí varias veces han vencido. Me envuelve la caricia transparente de su abrazo mínimo y total, y me hallo como cíclope frente al espejo. Hay respuestas que son una sola, repitiéndose. Lo invisible del amor no deja de ser cierto. Se yergue como un gigante de luz cegada, y aunque él tenga un tumor y yo tenga su vértigo, entre mi padre y yo jamás habrá ninguna muerte. Es muy hermoso. Y pongo el audio de Paula Susaeta. Paula Susaeta, pues periodista, un buen trabajo, Madrid, tiene una hija, pierde la pareja y ella dice, no tengo pareja, no tengo trabajo, pero sigo teniendo una hija. Lloro todas las semanas, es la montaña rusa de la medicación. Es la química, somos química. Pero yo no lo he sabido hasta ahora. Y aparece la euforia, pero no todas las semanas, sube y baja en un solo día. Lloro todas las semanas, euforia algunas de estas semanas. Somos química. Es la montaña rusa de la medicación. Observo mis células actuar, observo. Ahora puedo ver una ola negra que me traga. Ahora puedo ver cómo evito ser tragada. Dije, gracias Dios, qué cansada estoy. Dije, gracias. Blasfemaba contra la vida, blasfemaba. Deseaba que me metiera en un hospital donde todo es blanco y deciden qué comes, qué bebes y duermes. Gracias Dios. Qué cansada estaba. Dije tantas cosas que no había dicho nunca. Pero he dejado de decir nunca y he dejado de decir siempre. He empezado a decir sí consciente y he empezado a decir no consciente. Nombré a Dios. Desde entonces lo hago. Antes no lo mentaba. Antes queda lejos y alejado, ya no es antes. Dije también, me quiero morir. A mis amigas, a un hombre, a mi madre. ¿Cómo será que una hija diga esto a una madre? Me quiero morir. Agotamiento de complacer, de patriarcado, de liberación feminista. Agotamiento de todos los preceptos que tejen el traje perfecto de mujer perfecta que sin saber nos pusimos, porque nos lo pusimos. El cansancio podía ser un síntoma, me reí. Estar enferma y que no te duela. La maldición de la ignorancia, la ceguera. Que una célula se niegue a morir y desequilibre todo lo establecido. Ecos del capitalismo, hay una célula que se niega a dejar de trabajar. Apenas unas sombras blancas en las ecografías, en las resonancias. Tres como 3 gotas de cianuro en el pecho derecho, como decía una amiga sobre mi cáncer. Sí, es mi cáncer, es mío. Mastectomía bilateral, declaré. ¿Me puedes hacer una línea del tiempo? Exigí también. La médica pacientemente dibujó los hitos hasta 2026. He dicho tantas veces mastectomía bilateral. No lo decía, pero lo pensaba. Belleza. No lo decía, pero lo pensaba. Extírpame el miedo. Dije, simetría, pensé, simetría, simetría. Y debajo, equilibrio, balanza, justicia, reclamar mi poder. Palabras que no voy a usar. Culpa, tristeza, porqué, mala sombra, enfermedad, veneno, ira, rabia, castigo, rencor. Palabras que sí voy a usar. Química, reconocimiento, sanación, proceso, transformación, cronograma, bendición, sí, bendición. Limpieza, antídoto, lentitud, sangre, drenaje. La nave de Hal. Yo quería perder el miedo. Yo no quería volver a poner el miedo en mi cuerpo. Nada me dolía, solo cansancio. Hasta atragantarme el cansancio, agotamiento, hasta la asfixia, el agotamiento, diagnóstico, dejarlo todo caer, respirar, desear dormir para siempre, silencio, fuera el ruido, fuera. Había tanto ruido.
Silencio, he dicho silencio. Dime quién se baja de la rueda de pronto, dime quién puede. Yo pude. 3 sombras en el pecho derecho, 3. Como 3 salvavidas perversos. Los especialistas saben insertar agujas finas en los costados, por los que su pura sangre y una cosa amarilla que debe salir de mí. Nunca he sabido cómo se llama. Paso 7 días en la nave de Hal. Todo es blanco, aprovecho, soy consciente del tiempo ganado. Esto va de eso, ¿alguno entiende? Le he ganado a la máquina, le he robado tiempo. Leo sin parar. 7 días en Hal y las flores de los amigos y las caricias de las amigas danzan por la habitación. Los que me aman muchísimo y quienes no me aman también. Leo sin parar, privilegiada y real transformada, borracha, bendecida. La realidad pincha cuando me quitan los drenajes, veo la aguja, veo que ya no está en mi cuerpo, no entiendo cómo ha estado en mi cuerpo. Hay algo de todo esto que nunca podré aprehender. Quizás nunca vi todo el peligro, no sabía lo cansada que estaba. Esto es otra cosa que tampoco he sido capaz de aprehender. No pensé nunca en morirme, pero sí pensé en la muerte. La transformación es un proceso, esto acaba de empezar. Es como un piloto rojo, parpadea, para que no olvide y no me olvide. Miro mi pecho a menudo, ¿es mío o no es mío? No me olvido, vencer el miedo, no volver jamás a embotar la intuición. Mi silencio y mi voz son poder, amor, designio, ley. Ya nunca se lee igual, ya nunca más se lee igual. Todo es perfecto. Este mantra ha quedado soplando sobre mi piel. La alegría más que nunca. Como una oración, como rezar. Todo es perfecto. Es un latido. Bombeando caliente. Vivo. Bien, quería daros las gracias por vuestra atención y que mi más profundo homenaje y cariño para todas las pacientes que rozan día a día el quehacer en los hospitales y para quien este libro va dedicado. Después, ¿qué? Esto es un primer paso fantástico para dar la palabra a los protagonistas del problema. Y como médico, muy difícil ver a nuestros compañeros ponerse en la piel del paciente y preocuparse de lo que ocurre después, cuando sale por la puerta. Es muy difícil invitarle a tomar las decisiones, darle la información que necesita. De hecho, no solo es difícil, es casi imposible, porque como ha explicado perfectamente, cuando da un diagnóstico deja al paciente a ras de suelo, lo deja absolutamente hundido. No le puedes pedir que decida, le tienes que dejar que reflexione, que valore, que comparta, que exprese su miedo. Y lo que nuestro sistema nos pide, nos empuja, es que resolvamos en acto único. ¿Cómo se puede resolver en acto único un diagnóstico y una decisión? Es muy bonito llegar a los pacientes, pero yo creo que lo siguiente es coger esas voces de los pacientes para llegar a los gestores, a los que toman las decisiones, a los que nos organizan cómo estructuramos nuestro trabajo. Porque al final quien tiene que tomar las decisiones es el paciente. Y aquí la información es siempre asimétrica. Hay que compartir la información, hay que compartir pues, los datos que tenemos, las certezas y la incertidumbre. Y en el cáncer de mama, como en muchos otros procesos, hay muchas alternativas para escoger. Y cada persona debe de escoger la que mejor se ajusta a sus necesidades, a sus valores, a sus preferencias, pero no lo facilitamos para nada. Las guías de tratamiento no incluyen eso. No te dicen cómo hacerlo, no te dicen cómo proporcionar la información, no te dicen cómo dar el tiempo para que la persona pueda decidir. Entonces, mi pregunta, ¿y después qué? ¿Y ahora por dónde seguimos? Porque realmente el eco que ha tenido este libro es muy importante, pero es muy importante porque llena una laguna, llena un vacío tremendo, aunando lo que han sentido mucho.
Entonces, ¿y después qué? ¿Por dónde seguimos? No tengo la respuesta exacta, pero sí que me doy cuenta en el día a día del trabajo que mi trabajo es eminentemente clínico, o sea, yo no tengo tiempo de quirófano, no tengo tiempo de... Es una paciente, otra paciente, otra paciente, que las pacientes reclaman su poder. Y el poder se tiene que sustentar en el conocimiento y en la información. Y hay que darles la información. Y hay que empoderarlas y que sean partícipes de la toma de decisiones. Tenemos una serie de protocolos en la que cuando tenemos un diagnóstico de cáncer, que tenemos muchas tipologías de cáncer, porque la anatomía patológica es diversa y porque la biología molecular también nos ha hecho dar categorías distintas a los cánceres de mama. No hay cánceres iguales, no hay enfermos iguales, las enfermedades no son las mismas. Pero sí es verdad que ante esa necesidad de empoderamiento que ellos tienen y de reflexión, tendríamos que tener la oportunidad de hacer una convocatoria posterior donde podamos explicarle a cada una con paciencia y en su intensidad de lenguaje y en su intensidad de conocimiento la variante o las posibilidades que tenemos o los tiempos que hay que esperar, porque al final también es verdad que muchas personas cuando tú le dices que tiene un cáncer, pues lo que quieren es eludirlo, quitarlo, desalojarse del mismo, y lo que quieren es que tú al día siguiente la metas en el quirófano y tú dices, no, es que de momento no, el quirófano no está ahí. El quirófano será algo que podrá llegar a posteriori, pero tenemos que hacer otra cosa. Y luego también tenemos que empoderarlas en la reconstitución física o no. Parece que es imprescindible ahora la cirugía plástica, la cirugía remodeladora, el implante mamario, sin preguntar si es decir lo que toca o si es decir lo que quieres. Algunas mujeres, ya después de haber sufrido procesos muy dolorosos de sus intervenciones, se hacen también cirugías que a su vez son muy dolorosas para reconstituir el aspecto físico, que es lo que demanda la sociedad como imagen. Y nosotros tenemos que integrar el sentimiento y la humanidad dentro de la forma de hacer medicina. Creo que el siglo venidero nos tiene que hacer un cambio de base, un cambio desde las facultades, desde la forma de estudiar y desde la forma de la práctica, donde basamos todo en un análisis, en un diagnóstico o en una imagen, y donde los cálculos y los algoritmos matemáticos desplazan el quehacer con cada mujer. De verdad que a veces el sentimiento es el de esa pulsera de barras que te van picando por donde pasas y que se sienten desprovistas de una atención con la mejor intención del sistema de ofrecer la mayor técnica, de ofrecer las mayores ventajas, y de verdad que además el cáncer de mama ocupa a tanta parte de la población que la sociedad se ha sensibilizado mucho para ella. Asimismo, la investigación por parte privada, por parte de la industria farmacéutica y por parte de las investigaciones sanitarias. Es decir, es uno de los cánceres donde tenemos saltos enormes en cada década para minimizar la cirugía, para completar los tratamientos, pero todo eso tiene que ir acompañado de otras herramientas, es imprescindible. Y muchas veces la paciente lo que espera de ti es que te empatices con ella y que la entiendas y que sepas si vive en la zona rural, como donde yo desarrollo mi trabajo, que si tiene que ir a darse radioterapia 35 días o 25 días a un gran hospital donde se pierde y la tiene que llevar su pareja o su padre o el vecino, porque muchas veces no tienen coche, lo que eso supone para una mujer que va a hacerse una sesión de radioterapia diaria y seguida, lo que interrumpe en su vida y lo que la técnica le tiene que proporcionar para que ella crea en ese esfuerzo. Y porque es muy importante el esfuerzo de nuestras pacientes para ayudarnos a nosotros a hacer nuestra labor, para dar la información, para dar el diagnóstico, para acompañarle y para tender una mano de ternura. Porque no la técnica ni la tecnología llega a todos y por igual. Hay todavía mucha divergencia y muchas desigualdades en el acceso a la salud, en los medios que empleamos y en el sitio donde naces va a marcar muchas veces tu territorio y tu perspectiva. No es lo mismo nacer en una aldea aislada que en una gran ciudad, donde tienes 3 centros de tercer nivel o donde no tienes centros de primaria o donde los pueblos están desasistidos o no tienen urgencias. Y cuando penséis en una persona que se ha dado una quimio y que se va a 80 kilómetros de la ciudad donde se la han dado, la soledad del paciente en la noche, en el sufrimiento, en el dolor que pueda tener, eso hay que tenerlo presente cuando se está tratando, cuando la vemos, cuando le damos el alta. Tenemos que acompañarla. Y la medicina tiene que reinventarse. Yo apuesto por la reinvención de la medicina, aparte del desarrollo tecnológico que, por supuesto,
es maravilloso, pero tenemos que reinventar. Bueno, eso es lo que pienso yo. Pero yo trabajo a pie de calle, en pueblos pequeños, y no tengo ninguna capacidad nada más que la de transmitir lo que he aprendido de las mujeres, de lo que he aprendido de mis pacientes, porque la persona que yo soy hoy está formada por las huellas que dejan mis pacientes, por las que pasan por mi lado. Y de verdad que eso es así. Al final tú eres el compendio de miles de historias. Y a veces yo incluso confundo las historias, y cuando hablo con mis hermanas, que tengo la suerte de tener 5, le digo, mira, esto no sé quién me lo contó, pero fíjate qué experiencia. Digo, a lo mejor la estoy mezclando con la siguiente, o a lo mejor con la mía propia. Pero porque al final el mundo tiene que tener intensidad de emociones, y esas emociones tienen que configurarnos a nosotros. Y si nos conforman, aumentarán nuestra empatía y nuestra sensibilidad. No sé. Bueno, yo quería decir algo, no sé si me va a salir muy bien. He venido a esta charla de casualidad por acompañar a una amiga y estoy muy emocionada con todo lo que he oído aquí. No tengo experiencia como enferma de cáncer aún, no sé qué va a ser con mi vida, ¿no? Y sí tengo experiencia como médica, trabajando como médica. E hilando un poco con lo que tú hablabas al final, de reinventar, una de las cosas que en mi experiencia es más importante es que a mí nadie me ha enseñado durante mi formación, ni luego, nunca nadie me ha enseñado cómo enfrentarme al dolor, cómo enfrentarme delante de esa persona a la que le tienes que decir un diagnóstico, le tienes que, lo que sea, ¿no? Explicarle, acompañarla. Nadie me ha enseñado cómo hacerlo, creo que eso hubiera sido muy útil para mí. ¿Cómo estoy yo ante el dolor? Y si yo sé cómo estoy ante el dolor, quizá pueda acompañar a la otra persona mucho mejor. Si no lo sé, lo único que voy a hacer, lo único que he hecho es defenderme y aumentar esa distancia delante de la persona que está enferma y viene a mi imagen esta persona de la que había hablado con su código en la muñeca, ¿no? Es algo que he visto, que yo he hecho, claro, yo lo he hecho y he visto hacer. Cómo me defiendo del dolor constante que estoy viendo todo el día cuando estoy trabajando como médica. Bueno, quería decir eso porque creo que también es importante. Bueno, gracias por la intervención. Yo pienso que la formación en las sensibilidades, en las humanidades, tiene que estar en la base, que tenemos que partir desde la propia infancia, de aprender a mirar, a observar, a entender, que hay que leer. La lectura, además, nos da un espacio que nosotros vamos a recrear nuestra propia imaginación. También está el cine y las películas, pero eso ya nos imponen el espacio y la imagen. Entonces son nuestras casas, nuestros bosques, nuestras calles, las que pensamos cuando leemos. Que la lectura nos da muchísimas herramientas porque nos hacen vivir multitud de situaciones y nos preparan para acompañar esas mismas situaciones en sus nuevas perspectivas cuando pasan por delante de nosotros. Y que además tendríamos que aprender o enseñar a nuestros hijos, a nuestro entorno, en el colegio y sobre todo en la Facultad de Medicina, a acompañar los sentimientos y a entender la frustración y a entender que la vida no es llana, que tiene muchos altibajos, que no sabemos cuáles están los nuestros, en qué sitio, en qué momento de nuestra perspectiva, de nuestro momento vital nos van a ocurrir, por dónde van a entrar, si va a ser por un familiar, si va a ser por una enfermedad propia, si va a ser por una discapacidad que podamos atender, para ayudar y acompañar, porque no sabemos acompañar el sufrimiento, no sabemos acompañar la enfermedad. Como médicos podemos diagnosticarla o tratarla, pero es que luego como médicos, cuando vamos a nuestros entornos familiares y tenemos la enfermedad, a veces vemos que también tenemos falta de herramientas para acompañar un proceso de riesgo vital o un proceso de envejecimiento atroz de las personas que son tu referencia y que te quieren y que a veces no sabes cómo acompañar. Necesitamos una educación en sentimientos. Y si esto no lo logramos en la sociedad, vamos a ir a los nuevos materialismos donde estamos inmersos en una red de redes, en unas redes públicas, en unas redes sociales,
y en una cibernética que nos controla y nos dirige. Tenemos que rebelarnos contra eso y buscar la esencia de cada uno de nosotros mismos. Y eso hay que hacerlo desde una propia reflexión. La tienen que hacer las instituciones y la tenemos que hacer nosotros personalmente. Y al final, pequeñas gotas, pequeños granillos de arena pueden llegar a hacer un montículo, no sé. Esto es una herramienta, es para las mujeres. Y no se vende en librerías, porque en las librerías a lo mejor no alcanzaría la difusión. Tenemos que trabajarla desde los foros, desde los pasillos, desde las consultas, desde los ayuntamientos. Yo estoy yendo allí a pueblos pequeñitos, allí donde me llaman, pues bueno, hago el esfuerzo de ir. Y bueno, dependiendo del foro con el que me voy a encontrar, pues tenemos varios tipos de presentaciones, ¿no? Algunas más básicas, otras más filosóficas, para intentar contactar con el entorno. Pero la verdad es que las presentaciones nos están enriqueciendo muchísimo, porque la gente libera en ese momento una emoción, es decir, personas que han salido a leer y que han roto en el llanto, personas que se le han levantado de la sala y le han dado un abrazo a una paciente que con su turbante ha salido a leer un poema, personas que se acercan y te dicen, es que mi padre tuvo un tumor, es que mi madre no sé qué, es que no sé cuánto, es que mi hijo, es que el vecino. Es decir, la enfermedad vive con nosotros. Nosotros vivimos en salud y en enfermedad. Y en la enfermedad nos toca, nos llega por muchas partes. Y tenemos que estar preparados para ella. En fin, vive en medio de nosotros. La enfermedad y la salud viven en medio de nosotros. Forman parte de la vida. Bueno, Marga, yo de verdad darte las gracias porque yo soy sanitario, soy enfermero gestor de casos y me dedico mucho a este tema. O sea, yo me estoy haciendo muy humano porque estoy trabajando con pacientes en este tipo de fases. Y yo no hago nada, ni salvo vida, ni hago nada. Lo que yo hago simplemente es acompañar. No solamente acompaño al paciente a que padece, sino también acompaño lo que es a los cuidadores, a la familia. Y decirte que es muy agradable el acompañar. Como todo, la ciencia se aprende y el arte también se aprende. También se aprende el arte de cómo decir las cosas, cómo decir un diagnóstico. Y es fundamental que esa persona que está padeciendo tenga a alguien al lado en el cual lo único que se dedique es a explorar expectativas, a facilitar una charla, a ver sus sentimientos. Eso te lo agradecen muchísimo. Yo diariamente pues puedo ver 2 o 3 personas, además sobre todo lo veo en domicilio. Veo 2 o 3 personas casi diario porque colaboro con paliativos. Trabajo en varios centros de salud y soy nexo de unión entre paliativo y atención primaria. Y es verdad que la gente cuando sale de un diagnóstico se le dice el diagnóstico, pero no se les sabe, no hay veces que no tienen el arte de cómo decir un diagnóstico, cómo esperar la respuesta de esa persona a ese diagnóstico. Yo quiero empoderar siempre a la persona que padece una enfermedad avanzada, terminal, con mal pronóstico. Siempre le digo lo mismo, trabajo con los cuidadores y trabajo con la paciente. Sois los protagonistas de esta película que os ha tocado vivir. Tenéis que saber muy bien de qué va la película, preguntar e informaros. Que nunca os digan qué hacemos. Muchas veces el equipo médico le dice a la persona, ¿qué ha pensado usted? ¿Pero qué ha pensado usted sobre qué? Me has dado la información, tengo toda la información, tengo todo el argumento de la película y una vez que yo tenga todo el argumento de la película y toda la información, yo seré mi protagonista y diré, por aquí quiero ir. Y eso muchas veces es lo que nos falla el sistema de salud, que no informamos adecuadamente a la persona que padece una patología, cualquier patología. Entonces yo veo que es fundamental informar. Yo siempre lo digo a la gente, preguntar. Cuando tenéis todas esas preguntas resueltas, ahora diréis, ahora yo voy a decidir. Porque tú eres el protagonista, tú tienes que decidir, independientemente de lo que te digan. Tú eres tu protagonista, cada uno tiene su vivencia. Ese que hablamos siempre de lo holístico, para mí, a lo mejor, una patología avanzada, pues para mí a lo mejor quiero vivirla de una forma que no sea tan agresiva como para pasarme mis últimos días de hospital en hospital. Sí, tienes la suerte de que tú vas al territorio personal, que vas al domicilio y ves el entorno. Entonces tienes una vivencia mucho más cercana. Hay 2 preguntas más, pero ya ninguna más porque aquí tienen que cerrar, ¿eh? Sí, bueno, lo mío no es una pregunta, es un poco de reflexión. Gracias, Margarita, por esta oportunidad que nos has dado con este libro. Yo sé que era una mujer que combina la ciencia con el arte, quizás por eso surgió esta obra, ¿no? Porque te conozco y
y sé esta unión que tú tienes. Pero yo sí quería reflexionar un poco, porque estáis hablando los sanitarios y a veces un poco duros con vosotros mismos. Pero yo soy hija de madre con cáncer hace ya años y yo sí he visto en la evolución, ¿no?, de cuando mi madre fue diagnosticada de cáncer de mama ahora, por lo que sé por ti y por la gente que me rodea, cómo el cáncer lo estoy tratando ahora de una forma, todos los sanitarios, mucho más completa desde muchos puntos de vista. Mi madre cuando fue diagnosticada tiene usted un cáncer de mama y ya está, y ahora no lo tuvimos que comer solo la familia, ¿no? Esa fuerza yo me he visto como hija de, representada cuando tú decías, nosotros de pueblo, tener que la radioterapia, el enfrentarse sola, el esfuerzo, el tener que seguir ella como madre cuidando a su hijo y el no poder desfallecer, en fin, todo ese proceso que tú cuentas yo lo he vivido en primera persona y sí sé que ha evolucionado mucho desde entonces, ha evolucionado mucho no solo la ciencia o las técnicas, sino también el cuidado. Cuando tú hablabas de salud, que era el concepto amplio de salud, ¿no? Es decir, que yo veo ahora el mismo, la atención psicológica, la atención alimentaria, es decir, muchas parcelas que en aquel momento todavía no estaban descubiertas o no iban encaminadas por ahí. Pero también quiero decir que en aquel tiempo, que hace ya bastantes años, mi madre siempre que entraba a las puertas de oncología decía, me reciben siempre ángeles. Es decir, que cuando tú decías que no te habían a lo mejor preparado para llevarte ese dolor o tal, pero yo creo que sí tenéis que la gente de los oncólogos tienen una formación especial. Una vez que se entra por esas puertas, por lo menos nuestra experiencia como hija de, y que lo viví en primera persona, el trato era tan especial que se sentía arropada, a pesar de que no había, hombre, los cuidados que hoy tenéis. Entonces, en ese sentido, sí quiero apoyar a los médicos porque creo que estáis haciendo una labor importante. Y sobre todo, pues reconocer esa labor multisectorial que ahora sé con lo que estáis tratando el cáncer en todos los sectores, ¿no? Desde el yoga, ayuda psicológica, alimentación, formación física, que eso antes no estaba y creo que es un apoyo bastante interesante. Así que gracias a los sanitarios por lo que estáis haciendo y gracias a ti por haber combinado un tema tan arduo, tan duro, con lo que puede ser la belleza y la expresión poética, que a lo mejor en un momento tendrías que contar cómo te llegó esa idea en la cabeza de cosas tan opuestas. Pero bueno, le paso la voz. Hola, yo no se oye, no es una pregunta, es un agradecimiento. A Laia y a ti, soy médico y paciente, las dos cosas. Y el libro, que no sé cómo ideasteis, me apoyo la oradora anterior, es una oportunidad para ver el proceso de un paciente que se sienta el que lo lee, o de su familia, o de sus médicos o cuidadores sanitarios, para verlo de una forma amigable y de ir identificándose en las palabras, siempre dichas con esa maestría de los autores que son expertos en esto, identificándose desde cada punto de vista de esas personas que participan en el proceso cáncer de mama. Creo que el libro tiene varias lecturas y que cada vez, dependiendo de en qué parte está o del momento del proceso, le saca jugo siempre. Y la oportunidad de haber ofrecido esa herramienta la habéis hecho Laia y tú. Y quiero lanzar un órdago a Aurora Bueno, que sigue ejerciendo en la universidad, porque creo que el libro puede ser de obligada lectura para hacer un ejercicio a los alumnos en una práctica, que lo lean con reflexión. Evidentemente, a alguna persona se le escapará la sensibilidad para saber lo que dice, pero estoy segura que la mayor parte de los alumnos harán una reflexión de 20 líneas y le harán pensar, no en el cáncer de mama, sino en todos los procesos la enfermedad importantes. Y eso puede ser una herramienta para formación larvada, y seguro que Aurora lo hará con arte. Ahora, por alusiones, me vaya a permitir que responda yo. Y yo los órdagos los acepto encantada, pero como si fuera gallega, te lo devuelvo. Queda invitada, y quizás podemos empezar con los alumnos de máster, que es más fácil. Se pueden organizar, se pueden
hacer muchas cosas. Los programas de grado son mucho más rígidos. Yo cuando ella hablaba, no sé cómo se puede enseñar el dolor en un aula, eso te lo enseña la vida, por desgracia. Pero me vaya a permitir que termine citando la conclusión de una obra de teatro que relata la experiencia de un grupo de mujeres que son desalojadas de un vertedero, mujeres mexicanas que viven de lo que sacan del vertedero, y cuando las echan de allí por su salud se quedan sin medio de vida. Y la conclusión es, y es aplicable a cualquier persona que padece una enfermedad, sea un cáncer o sea otra cosa: solas somos invisibles, juntas somos invencibles. Entonces, muchísimas gracias a todos, un aplauso enorme para Margarita y muchas gracias por estar aquí.